Bien, damos gracias al Señor una vez más y queremos que podamos sentir la presencia de Dios cada vez que cantamos, cada vez que oramos, cada vez que leemos su palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, en el capítulo 1. Estamos estudiando, aunque no un estudio programado, pero sí continuado sobre el libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 1 y el versículo 12 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Zelota y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hasta ahí solamente vamos a dar lectura. Dice que ellos volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar. En la semana pasada estuve meditando sobre la ascensión de Jesús, el regreso al cielo de donde había sido tomado, y luego la ascensión después de los 40 días de su resurrección. Y Jesús les había dicho que no se vayan de Jerusalén, que tienen que estar ahí esperando la promesa del Padre. Y la promesa del Padre era el descenso del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo vuelva a ellos, entonces ellos van a tener poder. Es un poco trascendental para un judío esta promesa. En el contexto nuestro, tal vez no tenemos ni siquiera idea de lo importante que podía significar para un judío esta noticia. Los judíos, ellos creían en el Padre y ellos sabían por las Escrituras lo que el Espíritu Santo había hecho desde el momento de la creación. Y ellos tuvieron tiempos gloriosos gracias a la presencia de Dios y su Espíritu, que a través de los siglos y en medio de tantos conflictos con los vecinos, ellos tuvieron la victoria porque Dios los respaldaba. Pero sucedió que durante 400 años, lo que se llama el tiempo intertestamentario, del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, pasaron 4 siglos. Y durante 4 siglos los judíos sintieron que la presencia de Dios y del Espíritu ya no estaba entre ellos. Los estudiosos de la Biblia, los conocedores de su historia judía, entendían que en algún momento el Espíritu iba a regresar, que en algún momento iba a volver, que en algún momento los iba a amparar y guiar y defender como siempre lo había hecho en el tiempo de los profetas. Así que esa era la expectativa histórica que había cuando se mencionaba sobre el Espíritu Santo. Y nosotros sabemos, los estudiosos de la Biblia, todos los evangélicos que leemos la Biblia, que desde el libro de Joel hay promesas de un gran derramamiento y que esta vez el Espíritu Santo ya no iba a venir sobre alguna persona determinada,
sino que el Espíritu Santo iba a venir sobre toda criatura. La Biblia dice sobre toda carne. Esa palabra carne no tiene que ver con nuestro cuerpo carnal, sino tiene que ver, es un sinónimo de la palabra persona. Cuando dice toda carne, toda persona, hombre o mujer, toda carne, toda persona. Entonces, para ellos era extraño, porque el Espíritu Santo siempre se había manifestado en la antigüedad de una forma un poco restringida. Solo venía para los reyes en su unción, para los profetas y para el sacerdote. Pero ahora la promesa era que iba a venir sobre toda carne. Tal vez ellos no lo entendían, pero la idea solo de que el Espíritu vuelva, que tome el control de nuevo en el pueblo de Israel, era una grande expectativa para los judíos. Así que el Señor, como decimos nosotros, no estaba arando en tierra árida, sino que la gente tenía expectativas. Así que terminó la ascensión de Jesús y dice la palabra de Dios que ellos volvieron a Jerusalén, no fueron para Galilea, porque ahí los 11 discípulos que quedaron eran galileos. El único apóstol de Judea ya se había ahorcado, Judas, el resto eran de Galilea. Entonces ellos deberían, obviamente, regresar a Galilea por la situación que se vivía en Jerusalén. Pero el mandato del Señor era que no se muevan de Jerusalén. Ese era el mandato del Señor. Así que ellos volvieron al lugar donde el Señor les había mandado. El jueves último, cuando Jesús todavía no había muerto en la cruz, ellos tuvieron con Jesús la institución de lo que llamamos nosotros la Cena del Señor. Y estuvieron reunidos en este aposento, que era la casa de María, hermana de Bernabé, que en este momento todavía no se conoce, y la mamá de Juan Marcos. Era una mujer posiblemente muy adinerada, y la casa donde ella vivía era una casa de ricos, porque tenía varios pisos, y la casa normalmente de la gente pobre era una casa muy sencilla y muy pequeña, pero la casa de los ricos eran casas como las que nosotros conocemos, mansiones con aposentos, con jardines y todas esas cosas. Entonces, María, desde el momento que Jesús solicitó para que pasara ahí el último día de su vida y instituyera la cena, María cedió ese lugar a Jesús. Y luego de su muerte, sirvió de refugio para los apóstoles. Así que durante los 40 días, aunque nosotros sabemos que en unas ocasiones Jesús ha estado en Tiberias, donde los apóstoles regresaron a trabajar, a pescar. Estaban en Galilea, en el mar de Tiberias o Tiberías, como quiera decirle usted. Entonces, pero ahora están de nuevo en Jerusalén, porque el Señor los ha vuelto a congregar a Jerusalén, porque de ahí ha ascendido. Ahora han vuelto de nuevo en esos días a habitar la casa de María, la madre de Juan Marcos. Están entonces en Jerusalén, en la casa donde se hizo la última cena, y ahí están esperando. Aquí vemos 3 clases de personas que se reúnen. Primeramente, vemos a los apóstoles y hacen una relación clara de todos los apóstoles que están congregados ahí, solamente que falta Judas, que se había muerto. Entonces, el primer grupo de personas que estaban en el aposento ahí son los apóstoles. Y dice, ahí moraban, o sea, ahí estaban viviendo, ahí estaban refugiados los apóstoles.
primer grupo de personas. El segundo grupo de personas son las mujeres. Solo se nombra a María, la madre de Jesús. No es María la dueña de casa, no. María, la madre de Jesús. Lo que nosotros conocemos como la Virgen María, pues que la Virgen ya no era. Era la madre de Jesús. El segundo grupo. Para usted y para mí no tiene ninguna importancia. Y tampoco tiene ninguna distinción para hablar, pero en el contexto judío sí. ¿Por qué? Porque los judíos no se mezclaban con las mujeres en el lugar de adoración. El templo mismo tenía disposiciones como el Gerón, que era el patio, y el Naos, que era la nave. Y en el Naos, la nave, había una división con cortinas muy gruesas. Y en un lado iban las mujeres y en otro lado iban los hombres. Inclusive tenían un pórtico. El pórtico de Salomón era por donde entraban los varones a la nave del templo, y la puerta de la hermosa por donde entraban las mujeres. Así que al entrar o salir, mujeres y hombres no se veían, no compartían. Eso es lo que quiero que entienda. Cuando yo me convertí al evangelio en las iglesias peregrinas, que no es malo, no estoy denigrando de ninguna manera, simplemente estoy testificando. El lugar derecho era de los varones y el lugar izquierdo era de las mujeres. Y nadie osaba sentarse en el lugar de las mujeres, lo tomaban a mal. Un día en una campaña, yo recuerdo que iba a hablar para esposos y traté de juntarlos, hombres con mujeres, casados, así, y vino un diácono, me dijo: pastor, disculpe, eso no se puede hacer aquí. El Señor ha dicho, el Señor no ha dicho nada. El Señor ha dicho que las mujeres no se pueden juntar con los hombres. La fila de acá es de mujeres y la fila de acá es de hombres. Entonces me llamaron la atención. Y era una cosa que ya, una costumbre que ya se erradicó. Ahora, estando en Europa, la situación, a pesar que Europa es un continente súper adelantado, pero la tradición de hombres y mujeres sigue igual, por si acaso. No en todas las iglesias, mayormente las iglesias que yo visité. Entonces, el asunto es la misma continuidad. Que aquí la situación ha cambiado. ¿Por qué? Porque aquí están los hombres y las mujeres en un solo aposento, en un solo lugar. Se ha roto la división, se ha roto la separación, se ha roto la diferencia. Y tal vez los apóstoles y la gente meditaba: si el Espíritu Santo va a venir sobre toda carne, sin importar hombre, mujer, apóstol o no apóstol, el Espíritu Santo no va a hacer acepción de persona, porque para Dios no hay un hombre más grande y un hombre más pequeño. Hay un hombre más fiel y hay un infiel. Hay un cristiano espiritual y un cristiano carnal. Entonces, estas diferencias ya se van notando, cosa que al mundo judío le chocaba, por cierto, ¿no? Entonces, quiero que vean aquí que ahí estaban juntos los apóstoles, primer grupo, las mujeres, que no se menciona más que a una, pero la Biblia dice las mujeres con término plural. Posiblemente estaba Juana, posiblemente estaban las tres Marías, en fin, las mujeres que siempre acompañaron a Jesús. En Lucas 8 está, dice, y le servían con sus bienes a Jesús, ¿no? Entonces, ese era el segundo grupo. Había un tercer grupo todavía que la palabra de Dios lo define así, como los hermanos de Jesús. Nuestros amigos católicos se llenan la boca diciendo que María siempre ha sido virgen antes y después del parto. La Biblia no respalda esa enseñanza. La Biblia presenta a María como una mujer casada,
que convivió con su esposo normalmente dentro de los lazos matrimoniales y que tuvo no solamente a Jesús de forma milagrosa, sino que tuvo sus hijos, hombres y mujeres, de una forma natural. Y todavía la Biblia le da nombre. Está Jacobo, que no es ninguno de los dos apóstoles que hay aquí. Está José, Simón y Judas. Bueno, tenemos los nombres de los varones, de las mujeres no se ha registrado en ningún momento. Fíjese, ¿por qué es importante entender esto? Los hermanos de Jesús nunca fueron creyentes de Jesús. Fueron burladores, opositores. Trataban siempre de hacerlo quedar mal a Jesús. Hay poco literatura en la Biblia, pero los momentos que ellos aparecen es para criticar, presionar o hablar mal de Jesús. Nunca lo vemos a Jesús con sus hermanos. Inclusive Jesús no llamó a ninguno de sus hermanos porque ninguno de sus hermanos le habría ayudado. María incondicionalmente andaba con Jesús, era una madre, pero los hermanos no. Pero cuando Jesús muere y resucita, imagínense el impacto que han tenido ellos de verlo a su hermano que había muerto crucificado. Y esto era un hecho no privado, sino público, la vergüenza que había traído a la familia de haber muerto como un delincuente con crímenes execrables. No era la crucifixión cualquier castigo. Entonces, públicamente él había avergonzado a toda la familia, había traído los oprobios, se había hecho maldito anatema, había muerto como un paria, como una persona criminal, en fin, todos los adjetivos peyorativos podemos decir. Entonces, eso les trajo a ellos consternación. Pero cuando lo vieron resucitado, cuando lo vieron vivo, no una vez, sino 40 días, entonces ellos recién entendieron lo que se decía de Jesús. Recién comprendieron a su padre y recién comprendieron a su madre, a María. ¿Por qué tanta expectativa sobre Jesús? Porque ella seguía, estaba siempre tratando en su ministerio público de Jesús. ¿Ah? Así que los hermanos no eran creyentes hasta que Jesús resucitó. Y yo creo que cualquier ateo hoy en día, un gnóstico, puede negar, un ateo gnóstico, un ateo que niega al Señor, no lo acepta, un ateo materialista, metafísico, en fin. Yo creo que si lo ve resucitado, no le va a quedar ninguna duda. Eso es algo que debemos de entenderlo. Por eso es que está el grupo. Hasta aquí me estoy extendiendo mucho, pero es necesario entender, hermanos, porque esta es la base del cristianismo, que son hechos evidenciales, son hechos autentificados, son hechos que se han escrito para la historia. El cristianismo no está escrito detrás de la oscuridad, de un velo, del misterio. Yo soñé, no. Aquí hay miles y miles de personas que han jugado un papel, un rol dentro de la formación de la iglesia primitiva. Y yo creo que la iglesia hoy en día tiene que saber y entender que estamos haciendo historia en la gran comisión. Estos tiempos difíciles van a pasar, muchos también vamos a pasar. No hay perpetuidad en la tierra, ustedes lo saben, pero sí hay perpetuidad en el cielo. Con Cristo, sea acá o sea allá. Por eso Pablo dijo, si estamos en vida, somos de Cristo. Estamos muertos, somos de Cristo. Sea que vivamos o que muramos, somos de Cristo. Aquí no hay algo que se va a terminar. Pobrecito, se murió y se acabó. No. Aquí se murió y se acabó, no es. Se murió y continuó. O se murió y recién comenzó
el compromiso, la relación de permanencia eterna. Bueno, entonces aquí tenemos esta enseñanza y voy a terminar la tercer punto. Hemos visto su regreso, donde se han congregado, hecho histórico. Estamos viendo los tres grupos reales que se han congregado allí. Ahora vamos a ver la actitud, la actitud. Van a estar 10 días. ¿Y qué van a hacer ahí? Van a estar en oración y ruego. En oración y ruego. Yo creo que en tiempos difíciles como los que estamos viviendo, el unirnos es para eso. Hoy día, casi por casualidad, escuché una noticia sobre la Juliana Oxenford entrevistando a Cristian Rojas, creo que es el politólogo, hijo. Yo conozco al pastor Rojas, él es pastor de la Alianza Cristiana y Misionera. Entonces su hijo es un politólogo y él tiene una posición de que se han abierto los mercados, han abierto los bancos y toda otra clase de instituciones porque no permiten que se abran las iglesias. La Juliana Oxenford tiene una idea, pues, como dice, si Dios está en todas partes, ¿qué necesidad hay de reunirse? Si Dios es espíritu, ¿qué necesidad hay de estar juntos? Es que ella no conoce la Biblia. Ellos como periodistas profesionales de investigación tienen capacidad exhaustiva para investigar documentos antiguos. Yo sé que la han leído la Biblia. Pero si usted lee la Biblia solo religiosamente no lo va a entender. La misma palabra dice que para entender la Biblia hay que leerlo espiritualmente, porque el hombre natural, el hombre carnal, el hombre animal, todavía lo repite la Biblia con sinónimos. No va a entender las cosas del espíritu. Para entender las cosas del espíritu, usted tiene que nacer de nuevo. Si usted nació de nuevo, aunque no tenga la capacidad intelectual, la palabra de Dios la entiende, porque usted está aceptando al señorío de Cristo, que es la fuente de la palabra. Tienen que llegar a tener esa concordancia, ¿no? Entonces, ¿para qué unirse? ¿Para qué juntarse? Yo entiendo y no estoy tratando de propiciar que se rompan protocolos, que usted deje desaforadamente de cuidarse, que ya no se ponga su mascarilla y que se vaya a donde quiera. No. Salazar nunca lo va a hacer. Y no es porque lo imponga el Estado, sino la razón. La razón. Y si nosotros no queremos contagiar a la misma familia, tenemos que cuidarnos por amor a la familia. Porque esta situación no es de broma. La gente verdaderamente está muriendo. Y esto no está pasando. Por el contrario, se está acentuando más. Entonces, debemos estar nosotros a través de este medio. Yo hago un llamamiento a los que me están escuchando. Nosotros nos estamos reuniendo sin salir de la casa. Ya no necesita ni siquiera lavarse la cara, peinarse o ponerse su mejor vestido, el mejor calzado y ponerle un centavo a la cartera para salir y pagar un pasaje. Usted no necesita eso. Simplemente como está sentadito en su casa le va a llegar la comunicación y va a tener usted la oportunidad de expresar sus sentimientos. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que estar reunida, sea físicamente o sea espiritualmente. Es una necesidad. La palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa reunión de la congregación. Así que cuando la congregación no se reúne, no somos iglesia. Aunque tenga un nombre, somos iglesia cuando nos reunimos en el nombre del Señor. Así que este es un principio que no lo estableció el pastor, como algunos dicen, lo ha establecido el Señor. La integración, la unidad. Y aquí vemos
como estos grupitos que ha tenido la cercanía de Jesús en sus últimos instantes están escuchando de primera mano la autoridad del Señor, dándoles el mandamiento de que estén juntos, de que se reúnan, de que no se vayan por 10 días, que hay que hacer cosas, hay muchas cosas que hacer. Cada uno de estos tiene su hogar, tiene su familia, tiene cosas que hacer, tienen necesidades materiales, todo puede ser. Yo sé que la excusa para muchos es eso. Estoy estudiando, amén. Nadie dice que no estudie. Estoy trabajando, amén. Nadie dice que no trabaje. Tengo mi familia, amén. Nadie le ha dicho que se quede soltero. En la Biblia no hay ninguna prohibición para que no trabaje, no estudie o no se case. Por el contrario, cuando trabajamos, estudiamos, nos casamos y tenemos una familia, es cuando hay más responsabilidad de estar en la presencia de Dios, orando, porque Él nos protege. Él es nuestro pastor. Él es nuestro guía. Él es nuestro ayudador. De Él es la vida. Él le ha puesto fin a las personas del nacimiento al día de su partida. Entonces somos propiedad del Señor. Entiéndalo, mi hermano, no del pastor. Me gustaría estar en una campaña con muchísima gente y decir esto, porque esto es lo que predicamos los pastores. No es una idea nuestra. No puede haber familia o hogar conyugal si uno vive en el norte, el otro vive en el sur. Por trabajo sí, por estudio sí, pero no por mala costumbre. Eso es lo que la gente no entiende. Usted puede viajar, no puede congregarse. Usted puede trabajar, no puede congregarse. Pero si usted no se congrega porque no quiere, entonces las cosas cambian. Ahora, Dios lo sabe todo. Ese es el otro problemita. Yo le digo, porque desde que me hice cristiano evangélico, jamás dejé de asistir a un culto. Solamente cuando viajaba, solamente cuando estaba estudiando, porque tuve que estudiar la secundaria y luego una carrera. Eso me quitaba tiempo. Pero en la primera oportunidad, ahora cuando estudiaba administración, yo era pastor. Ni siquiera parecía que estaba fuera del campo cristiano, yo era pastor. Entonces, enlazado con el Señor. Eso es lo que usted debe entender, debe anhelar. Por eso la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El principio fundamental del cristiano, ser una oveja que sigue al pastor. Y el pastor está donde están congregados 2 o 3 en su nombre. Creo que me está entendiendo, ¿no? Entonces, ellos se juntan. Primeramente tienen un culto de oración. Y la oración de ellos es una oración unida. Apóstoles están ahí. Los hermanos de Jesús están ahí. Las mujeres están ahí. Ya no van al hierón, ya no van al nada. Ya no le vamos a poner una cortina. Aquí van a estar los grandes solamente. No. Delante de Dios, el más grande es el que más sirve. Y el haragán y el ocioso es el más chiquito, aunque sea el más grande y tenga más dinero. Delante de Dios, usted no lo puede comprar al Señor con lo que tiene, sino con lo que es, o lo que hace. ¿Se da cuenta? Entonces, ahora están juntos. Ya no hay que tú eres judía, yo soy judío, que hombres y mujeres. No, Señor. En el cristianismo no hay eso. Entiéndalo, hermano. De repente usted no se preparó, no es una persona muy intelectual. Delante de Dios no hay esa diferencia. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y usted no necesita tener la mente instruida, lo único que necesita es tener la mente de Cristo. Y si usted llega a tener la mente de Cristo, usted tendrá el testimonio de Cristo. Usted puede hablar de su papá, aunque nunca haya aprendido a leer y escribir, usted puede hablar de su papá. ¿Por qué? Porque vive con su papá. Usted puede hablar de Dios, ¿por qué? ¿Acaso ha leído teología? No. Usted habla de Dios porque vive al amparo de Dios. Así que un pueblo unido, una oración unida. Segundo, una oración unánime. La unanimidad tiene que ver también con la unión, pero más que todo con los puntos
que nos igualan con los deseos, las aspiraciones, los anhelos, todos están, somos unánimes, estamos creyendo una misma cosa. De forma unánime estamos esperando una misma cosa. De forma unánime estamos sujetos a una misma autoridad. Ellos están unánimes en todo. Creo que ahora sí me entiende, ¿no? Y aquí estamos unánimes en todo. Tenemos un propósito, que la familia salga adelante, que nuestros hijos sean diferentes, que la gracia de Dios se manifieste en nosotros, que el problema del pecado se acabe en arrastrar y destruir la vida de los que más amamos, que nuestra dignidad delante de Dios y de los hombres sea con integridad. Mire, entonces eso es lo que busca Dios, eso es lo que buscamos nosotros, y por eso estamos unánimes, orando cada semana, cada día que nos toca orar. Y tercero, perseverante, una oración perseverante. Bueno, se necesita perseverar, mantenerse ahí, mantenerse ahí. Algunas personas me han dicho, yo no voy a la iglesia porque no siento nada. Y yo le he dicho, ¿y qué quieres sentir? ¿Qué quieres sentir? ¿Frío? ¿Hambre? ¿Sueño? ¿Ganas de reír, de llorar? ¿Qué quieres sentir? La fe no es sensación, la fe es convicción. Yo no necesito venir a la iglesia y si no siento, bueno, puede que mi conciencia esté adormecida, puede que mi mente esté en blanco, puede que mi corazón esté en Bolivia, en la China. Entonces, ¿qué voy a sentir? No estoy enfocado en la realidad. Y la Biblia dice, si otra cosa sentir, eso lo hará Dios. Cuando venimos y cantamos con el corazón, cuando venimos y nos saludamos, nos miramos, nos vemos, entonces comenzamos a sentir la unidad del pueblo. Dios nos bendiga. Estas tres características tuvo la oración. Unidos todos, aquí no hay hombre ni mujer, todos a clamar, todos a rogar, todos a pedir. Unánimes, todos con un mismo propósito. Aquí no hay que yo quiero ser más grande, que yo quiero más bendiciones. No. Aquí estamos unidos y todos queremos ser bendecidos. Y tercero, todos luchando. Los tiempos son malos, seguimos luchando. Los tiempos son buenos, seguimos luchando. Dios no nos da nada, seguimos orando. Dios nos da mucho, seguimos orando. Ni la escasez ni la abundancia nos van a hacer que nosotros no sigamos luchando. Así que ellos se están preparando para recibir la promesa de Dios. Dios nos bendiga, Dios nos bendiga. Seguimos estudiando la Biblia en el nombre de Jesús.